Muchachos, acuérdense de hacer la pausa activa y aprovechar. Movimiento de muñeca, cambiar un poquito la posición. Esperen un momentico ahí mientras se conectan todos. Muchachos, una cosita, ¿alguno está grabando las clases adicionalmente? No, profe, creo que no, porque usted creo que tiene que dar permiso para poder grabar. Sí, señor. Si usted nos da permiso, ninguno otro puede grabar, solo el creador de la reunión. No, pero adicional, o sea, no, porque igual alguno que tenga de los programitas típicos de grabar pantalla, ¿no? Ah, pues yo tengo esos programas, pero no, nunca los he utilizado para grabar clases, porque como Profe, siempre lo graba uno y lo comparte, entonces. Porque ahorita se me cruzó con o sea, se me olvidó de eso, que se desacostumbra uno, entonces ahorita lo último no quedó grabado. Qué cagado, mano. Pero ya hacemos un repasoncito para que quede en la otra. Profe, yo lo tengo grabado. ¿Usted lo tiene grabado? Sí, señor. Ah, listo. Entonces, porfa, te agradezco para que me envíes o nos lo envías ahí al grupo de WhatsApp. Yo de todos modos lo paso para que queden todos en la secuencia ahí en mi canal de YouTube, por favor. Listo, profe. Bien, muy bien, gracias.
Bien, entonces retomando ahí la cuestión de lo de los planos, entonces necesitamos los planos para garantizar, primero, tener esa base para poder generar el diseño y después corregir simplemente lo que son los diámetros o el tipo de pronto de distribución que tengamos. Normalmente en cualquier vivienda, cualquier edificación, en la parte de antejardín, se recomienda dejar una llave de jardín. En esa zona no necesariamente se requiere de que se coloque algún sifón. Es decir, el agua que se gaste allí va a ir como si fuese tipo agua lluvia directamente a la zona de la calle, tal como lo habíamos hablado. La parte del lavaplatos con su, al abrir la llave de la grifería, el agua se utiliza y después se evacúa por intermedio de algún sifón que debe estar conectado a la red sanitaria. Lo mismo la zona del baño. Entonces, en la zona del baño ya vimos que tanto para el sanitario, la ducha, lavamanos, ¿sí? El inodoro, lavamanos y ducha, lo mismo, abrimos las llaves o la grifería que tengamos cuando hagamos uso de ellos y el agua pues se evacúa por esos sistemas y estará conectado a la red sanitaria. La parte de los sifones de pisos en la ducha, entonces intentar ubicar el sifón de piso siempre en el vértice de 4 cerámicas, ojalá de la mitad hacia atrás de lo normal, enfrente de donde queda la regadera propiamente dicha. Así se garantiza que no es un desnivel muy pronunciado. Y la parte entre el inodoro y el lavamanos también, para no generar también un solo pase a la zona donde existe un sifón, que es en la ducha, y que allí se genere un desnivel bastante pronunciado. Entonces, volvemos a utilizar lo mismo. Una vez más, en la parte de la ducha es un solo sifón. Un solo sifón. Y esperemos que puedan ubicar también el sifón en esa zona. Profe, Cuénteme. en Pamplona vivíamos en un apartamento que solo tenía un sifón en la ducha, solo uno. ¿Un sifón por todo el baño? Sí, solo un sifón en toda la casa. Y estaba en la ducha y eso se inundaba cada rato. Ah, cuando bueno, pues, lavaba. ¿qué ocurre con eso? Con ese ejemplo que nos está dando Nicolás, vamos a hacer de cuenta eso. Y por qué también hay que hacerle ver esas cuestiones a nuestros clientes o a los proyectistas que tengamos. Entonces, supongamos que efectivamente existe un solo sifón allí. Bueno, digamos que en las zonas que tiene que ver con habitaciones, sala, comedor e incluso cocina, no es que se acostumbre a ubicar sifones. En algunas zonas tienen la costumbre de que también lo ubican un sifón en la parte de la cocina. Yo no se los recomiendo, a no ser de que sean bastante cuidadosos en el sentido de que no se pierda de pronto la cuestión del sifón y empiecen a despedir malos olores. Adicional de eso, tendrían obligatoriamente que utilizar rejillas de sifón, las que son anticucarachas. ¿Por qué? Porque va a ser muy susceptible de que allí sea fácil de que polulen estos bichos rastreros. Entonces, no les recomiendo eso. ¿Qué pasa con eso? ¿O qué ocurre para poder evacuar el agua? Entonces, normalmente el agua se evacúa hacia la zona del patio. Normalmente en el patio hay algún sifón. Y en el caso que dice Nicolás, todo tenían que, si iban a lavar toda la casa, hacer de cuenta de que tenían que llevar con algún instrumento, un aragán, por ejemplo, llevar todo el agua a evacuarla toda hacia la parte de la ducha de ese baño que tendrían allí. ¿Es complicado? Claro que sí. Entonces, es mejor, pues por las cuestiones de diseños y demás, intentar normalmente que se ubique algún baño en una zona intermedia. Y así una parte, la parte del frente de la vivienda, se puede ubicar, digamos, evacuar esa agua, ya sea por el baño o por la zona del patio, ¿sí?
Entonces volvemos aquí continuando con nuestros circuitos hidrosanitarios. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Acá podemos ubicar una zona de patio de ropas. ¿Qué pasa en el patio de ropas? Bueno, pues en el patio de ropas nos vamos a encontrar normalmente con algo que se denomina un lavadero. Ahorita lo vemos dentro de los aparatos sanitarios típicos, básicos. Y al igual que el lavaplatos o el lavamanos, pues tiene una grifería, usted la abre. Puede ser que venga con, digamos, un abastecimiento de tanque, es decir, alguna zona, el mismo lavadero, para que se llene con agua y se tenga allí, eventualmente, pues en la parte inferior de ese tanquecito del lavadero, debe tener algún desfogue para poder generar lo que es la limpieza de esos elementos. Puede que lo tenga, puede que no. Adicional de eso, normalmente, y es ahora muy típico, que casi todas las viviendas, así sean de interés social o de estrato muy, muy bajo, dejen la conexión para las lavadoras. ¿Por qué? Porque las lavadoras en general, así no tengan cómo adquirir esos electrodomésticos, aunque parece que sí todo el mundo los puede adquirir según las estadísticas de las ventas de los días sin IVA, por ejemplo, sí las pueden alquilar. Entonces siempre es bueno tener dónde hacer esa conexión. Y para esa conexión requiere también de una conexión de agua potable, de una conexión hidráulica, ¿sí? Agua a presión, ya sea caliente, fría o de ambas, y algún tipo de evacuación, es decir, alguna zona que pueda funcionar eventualmente como un sifón, ¿sí? En esa zona de patio de ropas, normalmente queda descubierta, ¿sí? Y muy seguramente será requerido que cuando venga el agua lluvia, ¿sí? Esta zona que ahí siempre tiene una crucecita punteada en los planos que indica que es un vacío, es decir, que no tiene ninguna cubierta que impida de que el agua lluvia llegue directamente a esa zona. Entonces será requerido algún sifón en esa zona. Vamos más o menos con las medidas de sifones y aquí como adelantándonos un poquitico. Voy a exagerar como para que se note a qué me refiero. ¿Qué pasa con esto? La recomendación, por ejemplo, para lo que es la zona de la ducha es que ubiquen un sifón, ojalá de que sea de 3 pulgadas. ¿Por qué? No, los típicos sifones que se utilizan normalmente son de 2 pulgadas, pero en la zona de la ducha y en la zona de patio yo les recomiendo que sea de 3. ¿Por qué esa razón? Porque, por ejemplo, en la zona de la ducha, al igual que los desperdicios de los jabones y demás aditamentos que utilicen para realizar su baño, también está lo que tiene que ver con la caída del cabello. Entonces eso tiende a taponar muy fácil lo que son los sifones en esa zona. Entonces para que evacúe sin ningún problema, sería bueno ubicar una de 3 pulgadas ahí. Y en la zona de patio igualmente, porque necesitamos también que evacúe rápido lo que viene siendo el agua lluvia, ¿sí? Que no se empose demasiado. Necesitamos que salga de nuestra vivienda por algún medio, es decir, por alguna tubería, alguna conexión, que logremos encauzarla para que salga a la calle. Así de simple. No vamos a hacer ninguna conexión errada en nuestros sistemas. Tendríamos que tener alguna condición muy, muy,
muy clara de que no, definitivamente no hay dinero o alguna cosa como para evitar eso. Ojo, es obvio y aquí lo podemos ver en este pequeño esquema, que de pronto ubicar una tubería para evacuar específicamente aguas lluvias desde por allá, en la parte normalmente bien lejana, en la parte posterior de la vivienda, hacia el frente, sí, bastante. Pues es bastante tubería, muy seguramente requeriremos de algún accesorio de unión o varios incluso, para poder simplemente evacuar esa agua que llegue acá, que por alguna forma de generar el desnivel, llegue a ese sifón y de ese sifón llegue hasta la zona de la calle. Para los clientes obviamente será más que menos gasto, ¿sí? Es decir, más económico, juntarlo a cualquiera de las cajas de inspección. Y ojo, lo que es el sistema sanitario muy seguramente va a requerir de lo que se denomina cajas de inspección o cajas de registro, es decir, una zona específica en la cual podemos valernos para cambiar de dirección de ese emisor de conexión de red sanitaria hacia la calle para hacer la conexión al alcantarillado sanitario. Y para eso, una o varias cajas podría estarse conectando esa de aguas lluvias. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que eventualmente puede colapsar el sistema y termina, como está unido a la parte sanitaria, puede estar saliendo por ese sifón del patio en un día de una avenida muy pertinaz, es decir, de una precipitación bastante fuerte. Termina esto convirtiéndose en una linda fuente multicolores de elementos, de residuos sólidos y de aromas que no son los más agradables para cualquier persona. Entonces, eso hay que aclarárselo a nuestros clientes. Ustedes en el trabajo desde el punto de vista académico, por favor, lo van a hacer así tal cual. Es decir, no van a hacer ninguna conexión errada. Y eventualmente ustedes pueden sacar también un análisis de costos de qué ocurriría si se hubiesen pegado a una caja de inspección medianamente cercana, qué tanto se hubieran ahorrado en dinero. Pero, ojo, ese ahorro en dinero, después de que usted se da cuenta de que el sistema puede colapsar y si es una zona donde de pronto llueve mucho, vamos a hacer de cuenta que casi todos conocen Pamplona, puede estar colapsando perfectamente a cada rato. Entonces, eso no va a ser para nada agradable para los habitantes de esa edificación. Y eventualmente que quieran simplemente vender eso, puede estarles bajando también el costo de la venta de ese inmueble. Entonces, nosotros teniendo un planito en planta, podemos empezar a hacer una distribución. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplito más o menos de una distribución típica que puede hacer de la parte sanitaria y de la parte hidráulica. Y sobre eso empezaríamos a determinar. Ya por lo menos ya tienen una idea de con qué tipo de pulgadas se van a manejar ciertas zonas. Ustedes deben saber también qué tipos de pulgadas mínimas son para esos aparatos sanitarios, ¿sí? Entonces, que dónde son 4 pulgadas mínimo, que dónde son 2 pulgadas mínimo, ¿sí? Y a ese sistema sanitario, adicionalmente, ustedes van a tener que conectarle lo que es también lo que es la tubería de ventilación. Es requerida, es necesaria, la exige el sistema.
Tenemos los esquemáticos. Dibujo esquemático, diagrama de un sistema de tubos o tubería, es el dibujo de un sistema completo de tuberías sin hacer referencia a una escala o localización exacta de los conceptos o elementos que muestra el dibujo. Para el caso de lo que les nombraba de las librerías de AutoCAD, esas sí las pueden colocar a escala y de verdad que es mucho mejor, por lo menos lo que es la distribución en planta, poderla ubicar. Así saben de verdad si están pudiendo atravesar ciertos elementos o si sin querer queriendo están atravesando de pronto alguna columna o alguna zapata con esa misma tubería que están generando esa evacuación de aguas residuales. Ojo, dentro de esto que tiene que ver con la parte sanitaria, la ubicación de cajas de inspección y eso, esas cajas de inspección solamente son en el primer nivel, es decir, en nivel de terreno. Son una excavación que hay que hacer específicamente para esas cajas de inspección. ¿Y por qué enterradas? ¿Por qué excavación? Porque el alcantarillado al cual debe llegar precisamente estas aguas residuales domiciliarias está bajo el nivel de terreno, bajo el nivel de la vía. Entonces, para poder interceptarlo, es decir, que se junten tanto la del sistema de alcantarillado como la que viene de la edificación, pues normalmente será bien abajo en el terreno. Para ello es necesario, y ojalá en los planos que tengan, o si no los tienen, tener en cuenta lo que vendría siendo la cimentación de esa edificación o esas edificaciones que están trabajando. Supongamos que no los tienen, pero perfectamente ustedes sí más o menos podrían estar ubicando, si es que no vienen en el plano en planta, más o dónde están ubicadas las columnas, ustedes sí podrían estar ubicando, digamos, de manera lógica, sin ponerse a hacer ningún diseño estructural, suponiendo de que son los planos que les facilitan los estructurales, una ubicación de columnas y sobre esas, ya sea que sea una casa medianera, es decir, que está en medio de en medio de dos casas, o una esquinera que solamente tiene por un costado, por un lindero o un vecino, un colindante, dependiendo de eso, qué tipo de zapatas serían. ¿Para qué? Porque aparte de lo que es la planta en la parte sanitaria, y eso lo vamos a tener que ver, ustedes como tienen que garantizar de que se genere un flujo por gravedad, para el caso de una vez lo vamos a tener en cuenta, mínimo es del 2%, ¿sí? En algunos casos específicos puede ser un poquito menos, pero yo les advierto que lo que deben para no tener ningún problema es que tenga mínimo el 2% de pendiente. Es decir, que esa tubería sanitaria no es plana. Así como lo veíamos, por ejemplo, aquí en estas fotografías, esto realmente no es que esté a 0 grados, es decir, plano. Esto ya tiene que tener cierta pendiente mínima del 2%. Para poder garantizar de que el agua fluya junto con los residuos, las deposiciones sólidas o los residuos que pueda transportar. Si eso es así, entonces en algún momento ustedes tendrán que hacer una especie de perfil, es decir, determinar desde dónde vienen con ciertos ramales y según las cajas de inspección, pues cómo es que están llegando allí y cómo se están evacuando. Ahorita les muestro en el SketchUp más o menos cómo es una caja de inspección para los que todavía no la han captado bien. Seguimos aquí con los tipos de diagramas esquemáticos. Entonces, por ejemplo, este tipo de desarrollo de los ramales, ¿sí? Las arañas, es decir, lo que tiene que ver con la parte sanitaria, cumplir ciertas especificaciones que vamos a ver, lo que tiene que ser siempre una Y, es decir, que se genere 45 grados para que se desarrolle el flujo. Si lo hacen con las medidas típicas de los accesorios y las tuberías comerciales que nosotros podemos encontrar, perfectamente podemos adelantar bastante trabajo y nos vamos a evitar de pronto algún problema
luego. Notemos acá, por ejemplo, en esto que hace referencia precisamente al planito esquemático que estábamos viendo. Un error común que he visto siempre que intentan hacer este tipo de planos, aún ya estando casi cuasi colegas míos, es que ubican, por ejemplo, en la parte de lavaplatos o la parte del lavamanos, los sifones específicamente saliendo de donde está en el aparato sanitario propiamente dicho, ubicado el sifón. Ojo, todos esos sifones de ese aparato sanitario, de esa grifería, hace parte integral de él, pero él está direccionado a que se conecte con lo que nosotros tenemos como un pequeño bajante en lo que vendría siendo el muro. Aquí no lo vemos, pero por eso es que está esta conexión desde aquí, desde el muro, porque de acá del lavaplatos va a venir en una parte isométrica o visto de corte, vendrá un sifón que es el propio del lavaplatos y hará una conexión a un bajante que está aquí en el muro. Del muro baja y se encuentra ahí sí con este tipo de red. Esta red es la que estaría bajo el nivel del piso, ¿sí? Lo mismo con la cuestión del lavamanos. El lavamanos, sí, el lavamanos cuando nosotros lo estamos utilizando, él en su poceta como tal, tiene su sifón, pero el sifón, este sistema de los ramales de desagüe, no está conectado ahí. Ustedes no ven directamente un tubo amarillo debajo del lavamanos, no. Ustedes lo que ven es simplemente una derivación con un sistema de codo de sifón que tiene específicamente esa grifería de lavamanos y va conectada hacia un bajante que está dentro del muro. Y del muro, ahí sí, baja y se conecta a este sistema que está acá. Ahora bien, la ducha, ¿por qué la ducha si está ahí no está metida en el muro? Ah, bueno, porque esta, así como lo habíamos visto, es esto. ¿Sí? Ese sifón sí está específicamente en el piso. Y en el piso, pues esto es un sifón de piso, ¿sí? No es ningún bajante, es un sifón. Es decir, lo que nosotros veríamos aquí en esta parte encima sería la rejilla que está tapando específicamente ese sifón. ¿Qué vemos por acá? Ah, seguramente por aquí colocaron ese otro sifón que habíamos hablado nosotros.
que este es el que yo les decía que este sí puede hacer perfectamente 2 pulgadas. Pues ustedes cuando están en la parte de lavamanos regarán agüita o cuando lo estén lavando, pero no es mucha, ¿sí? En cambio, en la ducha propiamente dicha, sí les recomiendo que sea de 3 pulgadas ese sifón. ¿Qué pasa con el sanitario? Ah, bueno, el sanitario, la conexión para la evacuación de el agua con depósitos sólidos, con residuos, sí está por debajo, ¿sí? Es como si fuese un sifón de piso. Entonces, por eso este tampoco llega, así como en el lavamanos o en el lavaplatos, no llegan al muro. Este está, y esta distancia es una distancia específica. Ahorita lo vemos, lo recordamos simplemente, eso sí lo tienen ya que saber. Normalmente es a 30.5 de ya terminado del muro. ¿Sí? Al centro. 0.4 o algo así, vi en un libro que usted les compartió en Residencias. Si venía por ahí decía 30, pero realmente es 30.5. Ahorita lo vemos con una medida ya más específica de eso. Ahora bien, ojo, y también hago referencia a esto. En algún momento también de pronto les dije que cuando se fuesen a colocar todos estos aparatos sanitarios, la idea es que sepan, que ya los tengan, que sepan de verdad cuáles son sus medidas. Tienen muchísimas medidas, aunque viene siendo estándar la salida de ese sanitario, puede ser específicamente que sea un poquito más alargado, un poquito más recortado. También hay que hacer lo que se denomina la presentación. Entonces siempre es bueno tener definido en nuestros proyectos de verdad cuáles son los que van a comprar. Y ustedes cómo lo pueden verificar, simplemente que se escoja sin necesidad de estar cargando desde el primer día del proyecto el sanitario, el inodoro, el lavamanos y demás. Ah, bueno, existen las fichas técnicas. Entonces ustedes sí pueden ir y escoger con su cliente o el cliente lo que les diga, el proyectista lo que les diga, no, que vamos a utilizar el tal inodoro y tal lavamanos o tal juego de baño de tal marca, de tal empresa. Ok. Entonces, perfectamente ustedes googlean, ¿sí? Algo que tal vez para poco es algo que casi nunca hacen, que es buscar por internet algo. Entonces, simplemente lo googlean y buscan específicamente esos datos de esos aparatos y seguro que vienen ahí con toda la especificación, es decir, todas las dimensiones de cómo se debe colocar y en qué momento o a qué distancia, a qué longitud se encuentran específicamente esos sifones o todo lo que tiene que ver con su grifería y demás. Es necesario conocerlo para poder verificar eso, aunque las medidas en general tienden a ser estándar, esas que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando estén haciendo esto, para poder evacuar precisamente esas aguas, ustedes van a tener en cuenta por dónde están sacando esas tuberías y que por favor no estén atravesando de pronto columnas o cimentación y demás, ¿sí? Al igual que las cajas de inspección que coloquen, una o varias, las que sea que requieran, ojo, no hay tampoco una determinación clara de que no, es que si es una casa pequeña tiene que ser una, o si es una casa muy grande tiene que traer 50. No, las cajas de inspección son dependiendo de la necesidad que se tenga. Que eventualmente, y como para irlo teniendo en cuenta, y eso lo vamos a verificar en nuestros diseños, siempre van a ir de un diámetro menor a un diámetro mayor. ¿Por qué debe ser así? Es decir, por ejemplo, una tubería como estas, definitivamente tiene que ser mayor, ¿sí? O por lo menos igual a la mayor de todas estas tuberías, pero muy seguramente puede ser incluso un poquito mayor que la mayor que venga de estas. ¿Por qué? Porque en este momento por acá va a venir de algún lado un caudal, por acá va a venir un caudal, por acá va a venir un caudal, por acá van a venir más caudales.
Entonces, ¿qué pasa? Si esta cuestión, si nosotros continuamos, supongamos que esto sea todo de 3 pulgadas o de 4 pulgadas y ya tenemos muchos aparatos sanitarios conectados a la misma tubería, eventualmente, si lo fuésemos a utilizar todo o lo estén utilizando todo al mismo tiempo en esa edificación, muy seguramente este sistema va a empezar a llenarse. Y como es un sistema sanitario, es decir, que trabaja por gravedad, quiere decir que es como si el tubo nunca se fuese a llenar. ¿Qué pasa si estamos aumentando y aumentando caudal? Que podemos correr el riesgo de aumentar el caudal y llegar a un caudal, cosa tal de que esa tubería empieza a trabajar a tubo lleno. Si empieza a trabajar a tubo lleno, empieza a trabajar a presión. Y lo sanitario no está diseñado para que trabaje a presión. Entonces, por eso es también requerido o necesario estar verificando esas cuestiones, que venga de menos a más. O lo mismo, que aquí, por ejemplo, todo esto fuese de 4 pulgadas y aquí vamos a terminar en toda esta porque esta tubería es más económica, la de 3 pulgadas, que la de 4 pulgadas, entonces vamos a hacer una reducción a 3. No, eso no se puede. Siempre va a venir de menos a más, nunca de más a menos. ¿Entendido? Señor. Ok, eso más que todo con la parte sanitaria. Ahora, dentro de la parte hidráulica, también, pues cuando han tenido la oportunidad, sí, mientras le cogen agilidad, es bueno hacer una distribución en planta y esa sí, pues no tienen que hacerla tan con las medidas de los accesorios ni nada, porque las líneas sí representan perfectamente los diámetros que se utilizan normalmente en una edificación. Son, pónganle que por mucho, por muy grande que sea, estén trabajando con pulgada, pulgada y media, que no es muy grande. Sigue siendo mucho menor que cualquiera de las tuberías sanitarias que hemos estado trabajando. Entonces no va a haber tanto problema con eso. Y lo otro es lo que son los isométricos o planos isométricos. Entonces, un dibujo isométrico de tubería es un dibujo tridimensional, donde el dibujo isométrico, todos los tubos que se van a instalar en posición horizontal se dibujan con líneas a 30 grados, esa es la parte de ISO, o simplemente que en ese esquema logre usted identificar a escala tanto la parte de longitudinal como lo que viene siendo la elevación, es decir, la altura a la cual deben llegar esas tuberías. Mientras que todos los tubos verticales se dibujan con líneas verticales. Más o menos un esquema de lo que es. Ya igual podemos observar por aquí. ¿Sí se ve ahí el plano de AutoCAD? Sí, señor. Ok. Entonces, plano típico. Baños, varios circuitos hidrosanitarios. Esto vendría siendo la red de distribución, si fuese en el momento directa, ¿sí? Hay directas o indirectas. Entonces, simplemente, ¿cómo distribuye en planta esa tubería hidráulica? Y ojo, esta lo que es de agua, del medidor siempre va a venir el agua fría, siempre, ¿sí? Uno no ubica, el medidor no trabaja como un calentador y para que salga agua caliente, obligatoriamente es que ingresa la